una pregunta, pero con dos vertientes. ¿Qué consejo le darías, después de haber hecho por encima, a una persona que empieza en el mundo artístico? Porque tú ya acabas de decir que es una me inquieta que exploras muchos campos. Y luego, ¿qué le recomendarías a esas personas que tienen una situación similar a la que, o incluso de mayor gravedad, a la que sufren Paco e Isaín por encima? Yo creo... Por parte, o sea, por el actor. Vale, empezando por el actor. Iba a empezar por la otra, pero bueno, empezando por el actor. Bueno, como es que tú quieras. la verdad, para dar consejos soy muy malo, porque... ¿Qué le puedes aconsejar a alguien que quiera ser actor o que quiera dedicarse a actividades artísticas? Pues que lo tenga claro, porque si quieres hacerlo, pues ponte... Lo importante es el camino. El problema de mucha gente es... ¿Qué es? Vamos, el problema. Lo que deberías pensar en primer lugar es qué es lo que quieres hacer. O sea, porque todo lo que haces en la vida, pues a la hora de hacerlo tiene su precio. Entonces, las actividades artísticas son enormemente frustrantes, sobre todo en cuanto al punto de vista económico, pero son muy gratificantes desde el punto de vista personal. Entonces, que muchas veces va acompañado de que económicamente funciona bien, pues sí, hay temporadas, pues hay temporadas que pueden ir muy bien, hay temporadas que no pueden ir tan bien. Entonces, no sé, yo creo de todas maneras que independientemente de lo que sea la interpretación o lo que sean las actividades artísticas, creo que la persona, o sea, una persona que tenga pocos años, lo que debería es aclararse qué es lo que quiere hacer e intentar tirar por lo que quiera hacer. O sea, no es mejor ni peor una cosa que otra, la verdad. Aunque, bueno, a todo el mundo nos parece raro aquello que no hacemos o que no nos interesa, ¿no? También es verdad. Y en cuanto al otro que me decías, pues es muy complicado lo de alguien que se ve envuelto en unas circunstancias de una enfermedad al lado. Es muy difícil porque hay que ser muy fuerte, realmente. Entonces, yo sí que le diría ahora que, por ejemplo, tiene las posibilidades de ver en asociaciones y de poder ver qué le ha pasado a más gente cuando le ha ocurrido esto, yo les diría que se informasen. Desde luego, porque por uno mismo es terrible. O sea, la situación, depende del grado que tenga, puede llegar a ser terrible, desastrosa personalmente. No solamente para los familiares, a lo mejor adultos, sino sobre todo para los niños. Los niños que tienen que convivir con situaciones de estas son terribles, porque es que las tienen permanentemente en casa. Y son... normalmente se intenta dar la sensación de normalidad en algo que en sí no es normal. O sea, son situaciones en las que son, entre comillas, anormales, porque no es lo que le pasa a todo el mundo. Claro, entendido desde ese punto de vista. Entonces, cada uno reacciona ante cosas tan gordas como puede, y muchas veces se deja de lado a eso, a la gente más indefensa, que son fundamentalmente los niños. Entonces, yo diría que se informen. Y sobre todo también lo que dices, ser fuerte. Porque... Es que es muy difícil, ¿eh? Es que es muy difícil. O sea, para la persona que lo tiene y para el resto, es muy difícil. Entonces yo lo puedo hablar no desde la persona que lo tiene, sino desde el resto. Entonces lo de Maite para ti ha sido como... madre mía, a ver, es una superación. A ver, lo de Maite también, ya te decía antes que ha sido como un poco una catarsis, ¿no? Porque sí que tengo que reconocer que al principio, yo después de lo que me ha ocurrido a mí personalmente, son situaciones cercanas a mí, de repente encontrarme con lo de Maite, que el día antes o 2 días antes le había pedido que viniese conmigo a un cuento que tenía que contar en el Palacio de Exposiciones y Congresos, le dije que se viniese para ayudarme con el guión de luces, para que se pusiese con la persona de las luces a decirlo como tenía que hacerlo, ¿no? Y a los 2 días o al día siguiente me llamaron diciendo que le había pasado esto. Entonces, a mí de primeras fue como volver a ver algo que me había pasado más veces. Entonces, yo, por ejemplo, me costó un montón asumir esto. Pero muchísimo. De hecho, al principio tengo que reconocer que era incapaz de ir a ver a Maite por ver qué me iba a encontrar, dónde estaba esa persona con la que yo tengo una relación de afecto y tal, dónde estaba esa persona, qué había quedado de esa persona. Entonces, al principio para mí fue tremendo. Simplemente el acercarlo me daba miedo. Pero luego el hecho de ver lo que hay detrás y sobre todo el hecho de ver cómo se ha tomado Maite las cosas, o sea, cómo se toma ahora la vida en contraposición a cómo se la tomaba antes. Yo antes le decía que no se tomase las cosas tan mal y tan a la tremenda, que todo es según lo mira uno.
Y sin embargo, luego después la ves y esa sonrisa que ahora tiene Maite, antes no la tenía. Por ejemplo. Maite antes sonreía, pero no le sonría toda la cara. Y ahora Maite sonríe y resplandece. Qué bueno. Es curioso.